Y esta noche tenemos un tema diferente. Tenemos algo muy especial preparado para recordar que estamos en una semana donde conmemoramos la esencia de nuestra fe como creyentes. Y hoy vamos a hablar de cuando el silencio habla. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido que sus oraciones no tienen respuestas, o han sentido que todo está en silencio, y que personas dicen, ay, Dios me habló, y ustedes dicen, ay, pero a mí ¿por qué Dios no me habla? O como que llevan tiempo orando y orando y orando por una situación, pero no ven respuesta. ¿Saben ustedes que hubo un momento en el que los discípulos de Jesús se sintieron así? Hubo un momento después de que Jesús había sido crucificado, donde ellos sintieron tanto temor, algunos se escondieron, y hubo dos de ellos que decidieron regresar a casa. Sentían que no había respuesta, sin saber que la voz del silencio, que la voz del maestro estaba por aparecer. Eso se encuentra en Lucas capítulo 24. Si tienes ahí la Biblia, ábrela conmigo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué os entristecéis? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofe, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le respondieron. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? De Jesús el Nazareno. Fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de todo esto, que todo esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a él. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se ha hecho tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos, sentado a la mesa, tomó pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué increíble este momento. Es un momento que yo creo que a todos nos debería hacer saltar el corazón de alegría. Es un momento en el cual recordamos algo especial que ocurrió para estos dos discípulos que en un momento pensaron que las promesas quizá ya no se iban a cumplir.
Imagínate que tú caminas 3 años con tu maestro, es tu amigo, lo ves sanar a los enfermos, lo ves predicar, lo ves levantar al hijo de una mujer que estaba muerto, lo ves a ese hombre que era un jovencito, el único hijo de esta mujer viuda, y lo levanta, y ahora dicen, pero ha muerto. Y dicen que ha resucitado, pero no sabemos si eso es verdad. Estaban tan temerosos, estaban tan asustados. Y quizá hoy alguien se puede sentir de esa manera. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque cuando el silencio habla, la tierra calla. Cuando tu voz habla, tu iglesia calla, para escuchar la dulce voz. La voz del que resucitó, la voz del que venció, porque cuando Satanás pensó que te había derrotado, entonces ocurrió todo lo contrario. La mayor victoria de todos los tiempos ocurrió cuando tú resucitaste, Señor Jesús. Y eso es lo que hoy tu iglesia celebra, y es lo que hoy recordamos, de cómo tu voz habla. Lo que no sabían estos discípulos era que la voz de Jesús estaba en medio de ellos. Hoy la queremos escuchar también. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabían ustedes que el 15 de abril se celebraron varios años de que el Titanic se hundiera? Eso ocurrió exactamente el 15 de abril de 1912. Y cuando ellos construyeron el Titanic pensaban que era inundable, pues por decirlo así, que mejor dicho no se iba a inundar por nada del mundo. Estaba hecho por compartimientos, y entonces lo que decían las personas que habían trabajado en él era que hasta 4 o 5 de los compartimientos podían tener problemas y el barco aún así no se iba a hundir. Bueno, la primera teoría que surgió cuando el barco se partió y cuando más de 1.500 personas murieron era que había chocado, iba a decir colisionado, que había chocado contra un iceberg, contra una cosa grande de hielo, algo así. Pero pasó mucho tiempo y fue por allá hasta 1985, el 1 de septiembre, que descubrieron hallazgos o partes del barco en lo profundo del mar y se dieron cuenta que no había sido así, que uno de los compartimientos había tenido una falla muy grave y por medio de esa falla había entrado muchísima agua y poco a poco el barco se fue hundiendo. Obviamente la película tiene su parte dramática, o sea, le han agregado partes, porque yo en un momento dije, ¿sería que sí pasó o no pasó? ¿O solo fue una película? ¿Saben una cosa? Los discípulos en su vida tenían esos compartimientos y Dios quiere que nosotros seamos uno solo, de una sola pieza con Él. O sea, ellos tenían en un lado la fe. Ellos creían, ellos habían visto los milagros. Es más, cuando uno lee los versículos anteriores se da cuenta que cuando las mujeres van donde los discípulos y les dice, Jesús resucitó, fuimos a la tumba y la tumba está vacía. Entonces Pedro de una sale corriendo a ver qué pasó, ¿cierto? Cuando yo leía, yo decía, el que va a salir de una es Pedro, claro que sí. Pero cuando Jesús se aparece, no se aparece a ninguno de los 11, no se le aparece a Juan ni a Pedro, se le aparece a Cleofas y a otro que no se sabe quién era. Algunos teólogos dicen que era el mismo Lucas, quien escribió el Evangelio, y por los detalles que ofrece en todo este capítulo podría ser él. Otros dicen que no, que eran una pareja de esposos. Pero lo importante aquí es la esencia de lo que había en el corazón de ellos. Era el tercer día. Había una promesa de que Él iba a resucitar, pero estaban incrédulos. O sea, ya se habían escuchado los rumores de que Jesús había resucitado, pero aún así ellos iban por el camino tristes. Había una grieta, había algo que estaba haciendo que su fe se hundiera. Había algo que, a pesar de que una parte de ellos les decía, sí, Jesús va a resucitar como lo ha prometido, pero había otra parte que decía, es que lo vimos allá en la cruz, vimos cómo le quitaron la ropa, vimos cómo le pusieron una corona de espinas. Y entonces ellos estaban en medio de su camino con esas grietas en su alma. Y muchas veces vivimos como si pudiéramos dividir nuestra vida en pedacitos.
Y venimos a la iglesia y nos llenamos de fe, nos llenamos de palabra, pero el mismo día que salimos de la iglesia ocurren cosas que nos hacen como desanimar. Ahorita acabamos de pasar la avanzada y yo sé que muchos de los que fueron a recibir al lunes ya se encontraron con la vida real. Y entonces es uno como, ¿y ahora qué hago con esto que tengo enfrente? Y era algo así lo que los discípulos estaban viviendo. No ignores esos compartimientos de tu alma, esas partes de tu alma que de pronto se están hundiendo en silencio. Tenemos que dejar que Jesús camine con nosotros, que escuche nuestras dudas y que nos sane con su bendita palabra. Y lo primero que vemos aquí es, ellos estaban caminando con los ojos cerrados. Caminaban con los ojos cerrados. Miremos lo que dice la Biblia ahí en Lucas 24, versículos del 12 al 16. Estaba súper incómoda ahorita ahí con la Biblia en la mano, ustedes se dieron cuenta, pero ya lo vamos a repetir otra vez aquí. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 16. Ahora sí voy a leer mejor. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y yo creo que ellos le miran y le dicen: a ver, pues usted es el único forastero. No lo reconocían, o sea, usted es el único que no sabe lo que pasó, es que no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram, es que usted no mira Telemundo Noticias, CNN, o sea, usted no sabe que crucificaron a nuestro maestro, usted no sabe todo lo que acaba de ocurrir. Y comienzan esa conversación donde ellos están confundiendo ese silencio con la ausencia de Dios, y Él camina con nosotros inclusive cuando nosotros no podemos verlo. Y nuestro dolor es una prueba muy profunda en ese momento tan difícil. Pero ¿sabes una cosa? Ese dolor no debería ser una prueba de que Dios ya no está, o una prueba de que Dios se fue, sino que debe ser una oportunidad para que veas a Dios de una nueva forma. Y eso fue lo que ocurrió con los discípulos. No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios, porque a veces creemos que Jesús se fue, pero ahí es cuando está más cerca de nosotros. Quizá por su misma incredulidad ellos no podían verlo. O sea, iba ahí caminando con ellos y no lo podían ver. Imagínense que ustedes, algunos saben que yo soy despistada, pero yo ya sé de dónde salió eso. Imagínense que se lo heredé a mi papá, pero no le cuenten. Porque una vez, imagínense que hace como 2 años, yo soy de Medellín, a mí me criaron en Medellín, pero yo nací en una ciudad muy hermosa de Colombia, que es Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Y resulta que yo no la conocía, y hace 2 años tuve la oportunidad de ir y conocer donde yo nací. Pues me llevaron chiquitiquita, entonces pues no sabía nada de Ibagué. Bueno, llegamos allá, están mis tíos, mis abuelitos, todo el mundo contando sus historias, pero resulta que mi papá es uno de los mayores, son 8 hermanos, 7 hombres, una mujer, y 2 de los mayores así súper amigos, pues mi papá y su otro hermano. Pero resulta que empiezan a contar que un día ellos iban en el bus de una ciudad a otra. Pues resulta que iban sentados uno a la par del otro y no se habían dado cuenta. O sea, los dos son gigantes, miden como 1,80 y algo. Mi tío es todavía como de 1,90, o sea, uno cuando un mastodonte eso se le sienta al lado, no mira, ¿no? Ellos los dos iban ahí en el camino. Habían pasado por ahí 4 horas, y en nuestros países todavía hay ayudante. El ayudante del conductor pasa a cobrar el pasaje. Entonces cuando pasan: ay señor, su tiquete. Entonces mi tío saca el tiquete: ay sí, buenas noches, mira, acá está mi tiquete. Y mi papá va al lado y dice: ay, este habla como Julio. Y mi papá saca el tiquete y le dice: sí, acá está el mío. Y mi tío dice: ay, este habla como Miguel. Y los dos se miran: ¿y usted qué hace aquí? Y los dos sueltan la risa. Llevaban más de 4 horas viajando juntos y no se habían dado cuenta. Ya saben de dónde viene mi despiste. Imagínate lo que estaban viviendo los discípulos. O sea, esta no era una ceguera física, era una ceguera espiritual. Porque dice la palabra de Dios que sus ojos les habían sido cegados. Entonces podemos caminar con los ojos cerrados. Tú puedes caminar con los ojos cerrados. Puedes tener visión 20/20 y todavía no ver bien, porque los ojos que miran son muy comunes, pero los ojos que ven son escasos.
Usted puede mirar a todo el mundo, pero ver a los ojos, eso es muy distinto. O sea, que usted se sienta atendido, que usted sienta que lo están mirando, eso es muy diferente. Y lo próximo que vemos aquí es que el maestro te escucha antes de hablar. Para los que están tomando notas, los que están ahí conectados, el maestro te escucha antes de hablar. Jesús los dejó que hablaran. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Vieron ustedes en el video qué bonito? Era como que ellos iban y él apareció así con su trajecito blanco. Algunos teólogos dicen que no lo reconocieron pues porque lo habían golpeado terriblemente o quizá por sus cicatrices. No saben por qué no lo reconocieron. Lo que el pasaje sí deja claro es que sus ojos habían sido cegados. Ustedes no han visto que le hablan a personas de Cristo, ustedes les dan testimonio de su fe y dices, pero ¿por qué no pasa nada? Es porque los ojos espirituales tienen que ser abiertos, porque el mundo espiritual no se puede comprender en lo natural. La Biblia en Romanos dice que el hombre natural no comprende, no discierne las cosas espirituales. En cambio, para el espiritual es más fácil. Piensa por un momento cuando tú de verdad tuviste ese encuentro con Cristo, si no fue como que se cayera un velo. O sea, tú puedes leer el mismo salmo 10 veces, te lo sabes de memoria, pero cuando se quitan esos velos, tienes una interpretación como que esos versículos saltan y son un rema para tu vida. Es cuando los velos te son quitados. Mucha gente dice, bueno, yo de conocer a Cristo tengo como 20 años, como 30, pero así cristiano. Yo creo que desde que fui a mi avanzada. Yo creo que meterme con Dios por ahí hace 5 o 4 años. Y es eso, es que teniendo ojos para ver, no vemos, no podemos discernir. Muchos venimos a la iglesia, nos sentamos aquí un domingo, nos sentamos un jueves, pero nos cuesta tener esa revelación porque hay velos. Y la palabra dice que llega un momento cuando los velos son quitados y entonces vemos claramente. Vemos como por un espejo y conocemos como Él nos ha conocido a nosotros. Así dice la palabra de Dios. Él no tiene prisa. Nosotros somos acelerados, nosotros queremos ya, pero Él no tiene prisa. O sea, Él va con ellos caminando, dice que eran 60 estadios, yo hice la cuenta, la escribí aquí, eran como 185 metros, eran como 13 kilómetros, o sea, era lejos y no tan lejos. Más adelante Jesús, después de este encuentro, les dice, quédense en Jerusalén y esperen la promesa. Pero ellos estaban en Jerusalén y tal vez estaban temerosos. Yo creo que los discípulos estaban escondidos, porque las que fueron al sepulcro fueron las mujeres. Y como Jesús necesitaba que la noticia se supiera rápido, pues Él le apareció a las mujeres. Eso dicen los chistes machistas, así que no se rían, hermanos, no es chistoso. Pero saben una cosa, lo que yo sí creo es que Dios a través del ángel se le apareció a estas mujeres porque ellas fueron las primeras en disponerse. Si usted lee Lucas 24, los versículos anteriores, se va a dar cuenta de eso. Y ellas van corriendo, muchachos, Jesús ya resucitó, no está. Y ellos, yo no creo. No les creyeron, así dice el pasaje. No les creyeron. Tanto es que va caminando con ellos y no lo pueden ver. O sea, después de 3 años juntos y no lo pueden ver. Y antes de que Jesús te hable, muchas veces Él te escucha. Él quiere hablarte, pero también quiere que tú le puedas hablar. Él te quiere dar una respuesta. El Salmo 139 dice que no está aún la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. O sea, Él sabe, pero Él quiere que tú se lo expreses. Él quiere que tú seas honesto, que tú vengas y reconozcas esa necesidad. Él no solo responde a nuestras oraciones, sino que Él recibe nuestras lágrimas. Él viene y responde a esas tristezas, a esas frustraciones que hay allá en lo profundo de nuestro corazón. ¿Han ustedes escuchado o han leído ese escrito que es anónimo, que cuenta de una persona? Se llama Huellas en la Arena, y esta persona dice que una noche tuvo un sueño. Soñó que estaba caminando por la playa y que empezó a hablar con el Señor. Y pasaban diferentes escenas de su vida. Por cada escena que pasaba, él percibió que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las de esta persona y las otras eran las huellas del Señor.
Y cuando la última escena pasó delante de él, miró atrás, vio las pisadas y se dio cuenta que en los momentos más difíciles de su vida solamente habían 2 huellas. Y se molestó y le dijo: Señor, ¿por qué en los momentos más duros de mi vida no estuviste conmigo? Cuando yo más lloré, cuando más necesité un abrazo, cuando ocurrió ese divorcio tan horrible, cuando me traicionaron, cuando abusaron de mí. ¿Por qué no estabas ahí? Si ahí era cuando yo necesitaba escucharte. ¿Por qué no estabas ahí? Entonces él, clavando su mirada infinita, le contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría. En los momentos más difíciles, cuando viste en la arena un solo par de pisadas, fue justamente allí cuando te cargué en mis brazos. Porque en esos momentos de soledad, en esos momentos difíciles, muchas veces pensamos que estamos solos. Y no por el hecho de que tú seas creyente, de que tú vengas a la iglesia, eso significa que todo va a estar perfecto. Eso significa que muchas veces el maestro te va a tener que cargar, porque no vas a tener fuerzas para caminar. Y quizá haya alguien aquí esta noche, o alguien que después vea este mensaje, que necesita saber que el maestro está ahí, simplemente para escuchar. Pero lo tercero que podemos encontrar en los versículos 25 al 27 es que hay una palabra que enciende, hay una palabra que trae vida. Y Lucas capítulo 24 versículo 25 dice de esta manera: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las escrituras y lo que de él decían. Luego llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de lejos. ¿Vieron ustedes en el video? Que llegaron todos, iban para allá y él se hizo el loco. Pues aparentemente, no, Jesús no se hace loco, pero hizo el, ¿cómo es? El amague. Hizo el amague, como jugando fútbol, ¿cierto? Me voy para allá, a ver qué hacen. Imagínate eso. Dice que él les dijo: insensatos. Ustedes, otra versión dice: qué lentos son. O sea, qué lentos. ¿Qué les pasa? A ver, espabilen, despelúquese. Ustedes no se dan cuenta que es que la palabra se tenía que cumplir. ¿Por qué están tan tristes? ¿Sabes una cosa? La soledad no existe. Usted me va a decir: ¿qué? Oiga, esta pastora, pues ¿será que ya no la ha sentido? Sentido. Es que la soledad es un sentimiento, es una emoción. No existe, porque el Señor prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Ellos pensaban que estaban solos, ellos pensaban, se sentían de esa manera, pero las emociones y los sentimientos no los podemos reprender. Ojalá pudiéramos. La carne nos cuesta reprenderla, pero ¿sabe qué sí podemos hacer con los sentimientos y las emociones? Gobernarlos, tomar autoridad. Hace apenas 2 semanas atrás yo estaba en plena crisis. Se me iba a arrancar el alma, o sea, yo solo podía llorar. Todo el mundo decía: esta señora se le va a cerrar otra vez el ojo. O sea, era una cosa terrible, porque a mí se me cerraba un ojo y me lo operaron. Les cuento el chisme. Pues imagínense que ya se me abrió el ojo y de tanto berrear se me estaba cerrando. Y era una cosa, una lucha. Yo decía: ¿a mí qué me pasa? Pero yo misma me decía: no, esto es normal. Yo leía que hay un efecto, que el nido vacío, que eso dura 6 meses, pero que eso no es una condición, que eso no es depresión. Entonces yo: normal. Yo voy por el cuarto de mi muchacho y la ropa hasta que entendí que está bien llorar, que está bien sentir, pero que yo no puedo dejarme gobernar de esa emoción. Yo no puedo dejarme gobernar de esos sentimientos. Yo puedo estar triste y yo puedo llorar, pero mañana me levanto. La Biblia dice que por la noche lloramos, pero por la mañana viene el gozo. Usted tiene derecho a llorar, usted tiene derecho a sentirse triste. Lo que no tiene derecho es a quedarse deprimido, a sentirse solo, porque Él le prometió que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque usted no lo viera, Él caminaba con usted.
Y entonces él viene y te dice, hija, ya, a ver, mamita. Y eso te lo tiene que decir es él, nadie más. Porque es que tú sabes todo, tú sabes que es con un propósito, tú sabes que es el tiempo de Dios, tú sabes que todo obra para bien, tú sabes, pero hay un momento así. El otro día Jessica estaba contando su testimonio y ella contaba cómo en un momento se sintió abandonada. Y hay un versículo donde Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Somos humanos. Y hay momentos que eso va a pasar, pero no te quedes ahí. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos: enciendan a través de la palabra esa presencia. Y comenzó a leerles, dice que comenzó con la Tinac, que era los salmos, la ley y los profetas. Cada una de esas palabras representaba esas tres cosas. Jesús iba por el camino y les dijo: Abraham no tenía hijos y el padre le dijo que se los iba a dar y se los dio. Comenzó a irles contando, mira, todo lo que decían Isaías, que va a venir el Espíritu de Dios, que vendrá con espíritu de sabiduría. Se cumplió. Luego les dice, no, Él ha venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y empieza Jesús a narrarles todo. Y ellos sentían que algo como que les ardía por dentro, pero no discernían qué era. No se daban cuenta que Jesús mismo les hablaba. ¿Cuántas veces el Señor te está hablando a través de tu hijo? De esa sonrisa de ese bebé. Te está hablando con las circunstancias. Te lo está mostrando, pero no puedes ver. No te das cuenta que es Él el que te está hablando. Si nos habla con la naturaleza, si nos habla con las plantas. Él dijo: miren los lirios del campo, no hilan, no trabajan, y el Señor cuida de ellos. Hoy en día te dicen, no, manifiesta, salga allá afuera y mire la naturaleza y tenga contacto con la tierra y descálcese. Eso no es nuevo, la palabra ya había dicho, vaya, mire las aves del campo. Jesús les dijo a los discípulos, vayan, contémplelas. ¿Cuándo las ven preocupadas? El otro día un pastor dijo, ¿cuándo usted ha visto una paloma en el parque así? Ay, ¿será que sí me tiran maíz hoy o no? Y la paloma así, ay no, no viene nadie con la chuspita, ay no, no. La paloma vuela y la paloma, ella sabe que le va a llegar la comida porque le va a llegar. Las rosas tan hermosas que vemos en esta temporada, esas florecitas del jardín que después son maleza, hay que pesar, quitarlas. Porque afuera de mi casa hay, yo no sé si por donde ustedes hay. Y uno dice, ay, eso tan hermoso, nadie las sembró y aparecen ahí amarillitas, rosaditas. Y luego pasan con esa guadañadora y no hay. Y la palabra dice, vaya, mírelas. Mírelas, contémplelas. Si Dios cuida de esas florecitas que las van a arrancar con la guadañadora. Si cuida de las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y eso es lo que Jesús viene ahí con sus discípulos. Jesús no hace un milagro espectacular, no hace un gran estudio bíblico, les empieza a leer la palabra. Con la palabra los comienza a consolar. Y la fe de los discípulos no se reavivó con emociones, sino con la revelación de la palabra. Cuando la palabra se revela a nosotros, todo cambia. O sea, aquí pueden ocurrir milagros. Es más, los discípulos vieron milagros, vieron al cojo andar, vieron que el ciego recuperó la vista, pero todavía eso no era suficiente. ¿Qué necesitaron? La revelación de la palabra, porque dice, llegaron a una aldea donde iban y él hizo como que se iba, mas ellos le obligaron a quedarse. Ay no, Señor, ya está muy tarde, quédese, mire que ya se oscureció, ¿cómo se va a ir? Es peligroso, quédate. Hay un himno de hace muchos años, cuando yo era niña, quizás los de mi época se lo saben, que dice, quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Y volví a decir, quédate, Señor, ya se hace tarde, quédate, Señor. Y ese himno está basado en este versículo. Cuando los discípulos le dijeron, Jesús, quédate con nosotros. Eso me hacía pensar en ese versículo de Juan 11, cuando Jesús viene a la tumba de Lázaro, cuando lleva tantos días de muerto y Marta le reclama, pero María se queda ya quietica. Y la gente le dice, el maestro está aquí y te llama.
Y ellos van con él y aunque no le han reconocido, sabían que algo estaba pasando. Cuando Jesús pasa por un lugar, todo se transforma. Cuando Jesús está en un lugar, tú lo puedes sentir. Pero es cuando tú ya tienes los ojos espirituales abiertos. Antes de eso, no. Tú puedes estar en TikTok y ves una señora así, con un lunar negro grande, con un sombrero negro, con la Biblia y dices, ay, qué bendición. Porque no disciernes con los ojos espirituales y crees, porque tiene la Biblia, es cristiana. No, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Los demonios también creen y tiemblan. Vivimos en un tiempo donde hay comezón de oír. Vivimos en los últimos tiempos. Dios está preparando una iglesia, la está procesando para que tenga discernimiento. Y eso se obtiene aquí en su palabra. No con revelaciones, no con que me cayó. No, y yo creo en esas manifestaciones del Espíritu Santo, las anhelamos, en esta casa anhelamos. Yo he vivido esos momentos. Yo recuerdo en un lugar donde mis manos comenzaron a chorrear aceite, donde me salían destellos brillantes. O sea, yo he visto esos milagros. Yo he visto gente que se les tira la pierna. Es más, yo tengo una calza de una muela coca que el Señor me la puso cuando era niña, en una campaña de milagros, y todavía la tengo. Ahí está todavía. Quería asegurarme. Así, ahí está. Hermanos, Dios hace milagros sobrenaturales. ¿Qué tal ya no se me haya caído? Uno no sabe, no. Pero Dios hace milagros sobrenaturales. Milagros que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero aún eso no puede hacer que tú lo veas. Es la revelación de su palabra. A uno le pueden decir cosas muy lindas, pero cuando tú vas a la palabra y te la escudriñas y te enamoras de ella, eso es una cosa increíble. Esta iglesia es loca por la palabra de Dios. Nosotros a las 6 ya estamos leyendo salmos, lo que Jesús le hablaba a los discípulos, y luego nos ponemos a hacer otro devocional, y luego todo el día nos mandamos versículos. Y cuando decimos que no podemos orar una semana, nos enojamos. ¿Ustedes sabían eso? Aquí hay gente de la iglesia que dice, ¿y por qué vamos a parar la oración? ¿Por qué no vamos a leer los salmos hoy? Porque ese es el llamado. Que antes de abrir las redes sociales, antes de abrir Instagram, de abrir qué te escribió la vecina, qué te mandaron a decir de allá de México, de Venezuela, de allá de Nicaragua, antes de eso abrimos la Biblia a ver qué nos mandó a decir Dios para ese día. Ese es el reto de esta iglesia. Yo espero que todos lo tengamos. Y yo tengo a veces la idea, a veces tengo abro y yo, ay, vamos a ver si me dieron me gusta. Y no, mejor no. De una me voy a ver el versículo. No. Porque necesitamos esa revelación. Solo una palabra puede sostenernos. Solo una palabra puede darnos la vida que necesitamos. Y eso fue lo que ocurrió con los discípulos. La fe de los discípulos se reavivó con la revelación de esa palabra. Nuestro corazón comienza a arder cuando decidimos volver a la palabra. Y es que no hay fuego espiritual sin la palabra encendida. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Luego dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo el joven va a conseguir éxito en esta vida? Con guardar tu palabra. Y luego dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es curioso cómo los afanes cotidianos nos hacen perder el enfoque. Y frecuentemente dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero recuerda otra vez que tu dolor no es la prueba de que Dios se fue, sino que ese dolor es la oportunidad para que tus ojos espirituales se abran y puedas experimentar esa manifestación de Dios. La Biblia nos dice que esa distancia entre Jerusalén y Emaús era una gran distancia. Era una distancia considerable. Pero Jesús iba ahí con ellos. Aunque en un momento tú pienses regresar y volver atrás, Jesús va ahí contigo. La Biblia nos dice que Jesús está interesado en nuestro corazón. Nos dice que Jesús es el pan de vida. Y hubo algo que ocurrió. Entonces Jesús se fue con ellos. Le dijeron: quédate con nosotros. Y listo, Él se fue con ellos. Dice el versículo 30: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Tomó pan, lo bendijo y lo partió.
Y yo creo que algo ya ahí sí comenzó a latir en ellos. Quizás se recordaron de esa última cena, de ese último momento que compartieron con Jesús. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando tú tomas la mesa del Señor, cuando tú comes de ese pan, tú estás recordando ese momento y tus ojos espirituales pueden ser abiertos. Cuando tú vengas a la iglesia y participes de la mesa del Señor, recuerda que estamos conmemorando su muerte, pero su resurrección. Recuerda que a través de ese pan hay vida, hay sanidad, y tus ojos espirituales se pueden abrir para que veas lo que antes no podías ver. Antes de que Jesús te hable, muchas veces Él te va a escuchar. Él no responde simplemente, Él necesita ver ese corazón. Jesús es el pan de vida. La Biblia dice en Juan 6:35, si lo tienes, ábrelo ahí conmigo. Él les dijo: yo soy, dilo fuerte, yo soy ¿qué? El pan de vida. Este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Él murió, pero resucitó al tercer día y vive para siempre. Y vive para entenderte y vive para revelarse a ti en ese camino de Emaús que tal vez hoy estás transitando. Él conoce tu camino y quiere revelarse en medio de ese momento. Entonces le fueron abiertos los oídos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para un judío la mesa es un momento muy importante. Los judíos tienen un momento de compartir, pero con la gente que ellos aman. Ellos no se sientan con todo el mundo. Cuando un judío se sienta a la mesa, se toma largos periodos de tiempo para hablar, para compartir. Y es en la mesa, con el pan de vida, donde ellos reciben esa revelación. Es hoy en la mesa donde tú puedes tomar ese pan de vida, que es la misma palabra de Dios, la misma presencia de Dios. ¿Será que todos los días tú tienes esa necesidad de encontrar a Jesús? De saber que tus ojos espirituales tienen que ser abiertos. Porque es entonces cuando comenzamos a vivir una vida diferente. No hay fuego espiritual sin la palabra encendida. Después ellos comenzaron a vivir lo sobrenatural. Después de eso viene Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando el Señor les dice: quédense acá en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y los discípulos nunca más volvieron a ser los mismos. Estoy segura que Cleofas y el otro discípulo, no sé quién era, pero tuvo una revelación, tuvieron un momento que cambió sus vidas para siempre. ¿Qué tal si en esta noche tú y yo le dijéramos: Jesús, quédate conmigo, quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco mi corazón para que vivas en él, hazlo tu morada permanente? ¿Qué tal si en esta hora, ahí donde tú estás, cierras tus ojos, te dispones y le dices: Señor, yo quiero escucharte hablar? Y sé que tu voz audible me hace llorar, tu voz, Señor, quebranta mi corazón. Y Padre, yo sé que en esta noche, que en esta hora donde alguien está escuchando esta palabra, hay una necesidad profunda de un encuentro contigo. Y yo oro, Señor, que podamos escuchar tu dulce voz,
que te podamos ver como en ese día de la resurrección. Gracias porque en ese tercer día tú te revelaste a tus discípulos y así lo quieres hacer hoy con nosotros. En un día como hoy, donde recordamos tu vida, esa muerte, pero esa resurrección. Porque cuando el enemigo pensó que te había derrotado, entonces ocurrió la mayor victoria de todos los tiempos. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Y porque tú vives, hoy tenemos sanidad y hoy tenemos el pan de vida que habita entre nosotros.